Pues abran sus Biblias, por favor, en el libro de Números, capítulo 21. Números, capítulo 21, por favor. Estamos en esta serie del libro de Números y ya estamos en las últimas semanas de este libro, que ha sido una gran bendición para todos nosotros el estar aprendiendo pues de todo lo que Dios nos ha estado enseñando en este libro. Yo sé que todavía faltan algunos capítulos, pero vamos avanzando y ya es casi la última parte de esta sección del libro de Números. Y vamos a seguir aprendiendo de lo que Dios quiere hablar en nuestras vidas. El día de hoy yo le he titulado a esta enseñanza, puestos los ojos en Jesús. Y ahorita vamos a ver la historia, la narración del tema del día de hoy. Y al final creo que si algo puede cambiar nuestras vidas, si algo puede transformar nuestra vida, es poner nuestra mirada completamente en Jesús. Cuando uno pone su mirada en Él, podemos ser transformados, cambiados completamente, y ese es el propósito y el objetivo que pues la palabra nos enseña. Si hay alguien que puede cambiar nuestra vida por completo, completamente, bueno, otra vez Jesús es el que lo puede hacer. Así que pues vamos a orar, ¿les parece? Oramos para pedir que Dios esté obrando en nuestras vidas, poner ese tiempo en las manos de Dios, y después empezamos a leer este capítulo. Vamos a ver solamente los primeros 9 versículos el día de hoy. Veremos nada más 9 versículos de este capítulo y vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Así que oremos. Padre, te doy gracias porque eres bueno. Gracias por la oportunidad que nos da de estar juntos en esta noche y poder venir a estudiar tu palabra, de poder aprender. Hemos venido a alabarte, a adorarte, a exaltarte, Dios, con nuestro corazón, con nuestra boca, con nuestra alabanza y adoración. Y en esta hora queremos escuchar tu palabra. Queremos, Dios, que tú hables a nuestras vidas y que permitas que a través de tu palabra podamos ser transformados completamente. Queremos que hables a nuestras vidas, que no solamente sea una lectura, que no solamente sea un tiempo de exposición, sino que sea un tiempo donde tu palabra transforme nuestro interior. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un poquito de contexto de lo que hemos estado hablando. El pueblo de Israel ha salido de Egipto. Dios los sacó, los sacó de la esclavitud, los ha llevado por el desierto, y el propósito es llevarlo a una tierra que fluye leche y miel. Y han pasado 40 años de ese momento en que ellos fueron libertados. Hemos estado hablando todo este proceso en el cual Dios los ha llevado, y lo vimos desde un principio. Estaban a punto de entrar a la tierra prometida, pero ellos mandaron a 12 espías que fueran a ver y pudieran, y pudieran examinar la tierra para poder entrar, y todos menos 2 dan una mala diagnóstico, que aunque la tierra es buena, no creen que puedan entrar y poseer la tierra que Dios les ha entregado. Y en relación a eso, Dios se molesta y le dice que ninguno de ellos van a entrar. Y 40 años han estado dando vueltas por el desierto. 40 años donde Dios les ha dado el alimento, les ha provisto. Ha habido momentos difíciles y Dios, como quiera, ha estado con ellos. El pueblo se ha rebelado una y otra vez, pero Dios va a cumplir su palabra. Y lo hemos comentado, Dios les dijo que ninguna de la primera generación que salieron de Egipto iban a entrar a la tierra prometida, que iban a morir todos ellos, y toda la nueva generación, que eran sus hijos, son los que iban a entrar a la tierra prometida, porque Dios va a cumplir su palabra. Vimos la semana antepasada, bueno, hace 2 semanas, vimos que el pueblo estaba a punto de entrar y que le pidieron que pasaran. Dios le dijo que pasaran por Edom, que vimos que era Esaú. ¿Se acuerdan de la vida de Esaú? Y hablamos de Jacob, que es Israel,
y que iba a pasar por el medio. Vimos toda la historia por la cual Esaú no acepta o no ama a Israel, y dijimos que hay dos maneras de mostrar nuestra herencia, siendo bendición, y vimos el ejemplo de cómo Aarón murió y dejó de ser sacerdote y su hijo toma el lugar y el ministerio. Y también hablamos acerca de que nuestra herencia puede ser que le digamos, dejemos a nuestros hijos rencor, odio, resentimiento por la cuestión de no aprender a perdonar. Eso lo vimos la semana, no sé si pasada o antepasada, lo vimos, y el pueblo está a punto de entrar, y al momento de que no los dejan pasar por Edom, ellos tienen que rodear y van por otro camino. Y al momento de ir por otro camino, se van a enfrentar a una guerra, a una situación y a una dificultad. Mire, vamos a leerlo. Dice Números capítulo 21, versículo 1. Dice de esta manera: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Alarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Hay una situación que enfrenta ahora el pueblo. Ellos van rumbo a la tierra prometida, están ya a punto de entrar, y al momento de no dejarlos entrar, agarran otro camino. Pero el rey de Arad, al momento que ve que el pueblo de Israel va a pasar por ahí, este rey se levanta a pelear, y hay una lucha, hay una guerra, y tenemos que aprender algo. Hay que sacar algunas cosas que podemos aprender para nuestra vida, en nuestro caminar en Dios, en nuestro caminar con Cristo. Nos vamos a enfrentar a diferentes situaciones, dificultades, guerras. Hay una batalla espiritual en nuestra vida que nos vamos a enfrentar, y tenemos que estar listos, preparados para que Dios pueda ayudarnos en esos momentos tan difíciles. Aquí me dice que el pueblo peleó, incluso tomaron de él prisioneros. Y mira lo que hace Israel. Dice: entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Lo primero que podemos ver en el pueblo de Israel es que ellos están confiando en Dios, que aunque están pasando por un momento de prueba, de una guerra, incluso que han perdido, lo que podemos resaltar es que ellos no se creen fuertes o poderosos o que lo pueden hacer en su sabiduría, no, sino que van con Dios y hacen un voto. Y este voto, más que todo, es como un compromiso con Dios de decir: si tú cumples tu palabra de entregarnos este territorio y de entregar esta tierra, nosotros vamos a hacer lo que tú nos digas. Y es lo que ellos hacen, y Dios respalda. Es aquí donde empieza un grupo de conquistas que el pueblo de Israel va a tener. Todo esto está narrado en el libro de Josué. Cómo el pueblo va a pelear, va a conquistar, Dios le va a dar la victoria, porque Dios siempre está con el pueblo. Y dice así: y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma, que esto es destrucción. Entonces, lo que podemos aprender es que Dios está atento a la oración que hace su pueblo. Y cuando alguien de nosotros está pasando por un momento difícil, un momento de dificultad, un momento, ahorita decía mi esposa, al momento de estar en la administración, en la adoración, decía, a veces pasamos por momentos difíciles. A veces no nos damos cuenta nosotros. Si estás tú con un dolor en tu corazón, una situación difícil, bueno, tú puedes orar a Dios, puedes clamar a Él y tener la confianza y la seguridad que Él siempre nos escucha. Tenemos un Dios que es nuestro Padre, en el cual podemos confiar, y que Él dice que es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Entonces, en cualquier momento, en cualquier situación y dificultad, tú puedes aprender a orar, a clamar. Y creo que eso es importante, porque ahora, en este momento en el pueblo,
se está levantando una nueva generación de personas. Probablemente algunos eran muy pequeños cuando empezaron el caminar en el desierto y que van a entrar a la tierra prometida, o otros nacieron durante este proceso de caminar estos 40 años, pero está a punto de entrar a la tierra prometida una nueva generación. Y una nueva generación que quizás pudiera decir y pudieran comentar: nosotros no vimos la nube en el monte cuando se entregaron las leyes, las tablas de la ley, ¿sí? Pero es Dios mostrando su poder y mostrando que Dios no ha cambiado en ningún momento. En estos primeros versículos, lo único que vemos es Dios respaldando su promesa, un Dios apoyando a su pueblo y un Dios que va a cumplir todo lo que ha dicho. Pero aquí no para la historia. Versículo 4 dice así: después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. ¿Por qué iban a rodear la tierra de Edom? Porque no los dejaron pasar, ¿verdad? Y mira lo que dice: y se desanimó el pueblo por el camino. Este pueblo que va rumbo a la tierra prometida. Recuerda que la tierra prometida no tiene un simbolismo con el cielo, sino que la tierra prometida tiene un simbolismo de una vida en plenitud. Recuerden que Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Porque la tierra prometida no puede ser un reflejo del cielo. Porque en la tierra prometida van a haber luchas, batallas, guerras, conflictos, derrotas. Y sería algo ilógico pensar que en el cielo tendremos batallas, guerras, derrotas y luchas. Sino que la tierra prometida tiene que ver con nuestro caminar en Cristo. Porque en nuestro caminar con Cristo, si hay luchas, hay batallas, hay conflictos, a veces derrotas, conquistas, confiar y depender en Dios. Entonces, este pueblo va camino al propósito de Dios y llega un momento donde se desanima. A mí me llama la atención porque dice: busqué una definición de lo que significa desánimo. Y me llama mucha atención porque la palabra desánimo, a lo mejor podemos decir que es desaliento, pero también me dice estar sin fuerzas para seguir adelante. Falta de ilusión es otra definición. O falta de ilusión o ánimo hacia alguien o para hacer algo. Y también puede ser dejar, cansado, desfallecer, desmayar, fatigar, cansado, flaquear, rendirse, decaer, escasear, faltar, quedarse sin, marchitar o terminar. O sea, hay muchas palabras que yo puedo hablar en cuanto al desánimo, y eso es importante y quise comentarlo. ¿Por qué? Porque de repente nuestro caminar en Dios puede haber momentos donde nos desanimamos, donde nos cansamos. Este pueblo iba hacia la tierra prometida y algunos comentaristas dicen que el camino era largo. Y al momento de ir a ir el camino largo, y aunque el camino, otra vez, Ajor estaba muy difícil, por eso Dios quería pasar por Edom, pero al momento de que el camino no era fácil y que eran momentos complicados, lo que viene en el pueblo es desánimo. Y el desánimo lo llevó a reaccionar de una manera no adecuada. Y esto es importante que podamos aprender, porque de repente nuestro caminar en Cristo puede ser que nos desanimemos, que de repente puede ser que flaqueemos, que yo no quiero leer la Biblia, no quiero ir a la iglesia, como que no tengo ganas, como que me estoy desanimando. Y muchas veces no sabemos lo que está sucediendo en nuestra vida. Y dice así, sigamos leyendo: y se desanimó el pueblo por el camino. Versículo 5: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Mira la reacción de este pueblo. Otra vez, no olvidemos,
este pueblo es una nueva generación. Este pueblo no es el mismo que estuvo caminando por los 40 años en el desierto, porque ellos, la mayoría murieron, a Dios lo había dicho así, y es una nueva generación. ¿Se acuerdan que hace semana dijimos que se podía heredar el odio, el rencor, el resentimiento, la queja, y que a veces se pegaba? Bueno, las veces que nosotros vimos al pueblo de Israel quejándose por falta de agua, falta de comida, para qué los sacó de Egipto, que iban a morir, siempre el pueblo se quejaba de Moisés y de Aarón. ¿Se acuerdan? Decíamos, y el pueblo se quejó contra Moisés y contra Aarón, y siempre dijimos que el quejarse contra ellos era igual que quejarse contra Dios. Bueno, aquí es la primera vez que la Biblia me enseña que habló el pueblo directamente contra Dios. Y dice ahí también con Moisés. Pero esta generación está actuando diferente. Esta generación no ha aprendido. Esta generación sigue igual. Ahora vuelvo a decir, algunos podrán decir, es que ellos no han visto los milagros. Acaban de ver una victoria que Dios les ha dado. Han visto la mano de Dios y se van a sorprender cuál es la queja. No solamente porque están cansados por el camino largo, sino que ellos están quejándose con Dios. Y otra vez, recuerda que todo esto es aplicable en nuestra vida. ¿Cuántas veces nos hemos quejado con Dios? Porque estamos pasando momentos difíciles, económicos, de salud, momentos difíciles en nuestra familia, en el trabajo, no sé, en cualquier área, momentos que a veces nos lleva a desanimarnos, situaciones que vemos y que empiezan a hacer que podamos decaer. Y muchas veces pudiéramos llegar y decirle a Dios, pero ¿por qué, Dios? ¿Por qué lo permites? Y puede ser que nosotros nos quejemos contra Dios. Pueden ser de repente actitudes de nuestros hijos, actitudes de nuestro esposo, nuestra esposa, no sé, lo que sea, y que muchas veces me hace dudar de que Dios tiene el control y decir, pero ¿por qué lo permites? Este pueblo creo que está un poquito mal, porque ahora ya está hablando directamente contra Dios y claro, contra Moisés. Y mira lo que dice, la queja no ha cambiado a la de sus padres. Dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Y claro, es cierto que hay mucha gente que ha muerto, pero Dios se lo había prometido, les había dicho de esa manera. Pero están también a punto de entrar a la tierra prometida. Y luego dice, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Hace 2 capítulos, si no me equivoco, en el capítulo 20, vimos que el pueblo se quejó por agua. Y dijimos, es el último año, es el año 40, o sea, acaban ellos de experimentar que ellos no tenían sed, no había agua, y Dios le dijo que hablara a la peña y golpea 2 veces, brota agua, y el pueblo y los animales y todos beben de ahí. Acaban de ver que Dios es su proveedor, que Dios les ha dado lo que necesitan, pero la queja de ellos continúa. Y dicen, no hay agua. Es más, se quejan del pan, de la comida. Y me llama a mí la atención porque dice ahí, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Se acuerdan cuál es ese pan? Es el maná, ¿no? Dios les había dado un alimento, el maná, que era algo, dijimos que era bueno, algo rico, y que ellos lo podían preparar de diferentes maneras. Entonces es el maná. Pero me gustaría leer este versículo en la otra versión. Y mira cómo lo dice. Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en ese desierto? Pues no hay pan ni agua. Y mira la expresión. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano.
Y a mí, yo creo que lo podamos ver de esta manera porque me llama la atención. El pueblo está fastidiado, está cansado de la provisión que Dios les está dando diariamente. Y a mí me hacía pensar algo. Muchas veces Dios nos pasa por momentos difíciles, pero a pesar que pasamos por esos momentos difíciles, la provisión de Dios nunca cesa sobre nuestra vida. Él siempre nos da el alimento diario. Él siempre nos provee y siempre comemos y siempre podemos estar pues agradecidos, porque a lo mejor puede ser algo muy poco, pero Dios siempre nos da el alimento y a veces es mucho también. Pero puede llegar un momento donde tú puedas decir: estoy cansado, Dios, estoy cansado que siempre me des lo mismo. O puede ser que digas: Dios, estoy cansado de esta condición económica en la cual estoy. Y puede ser que nosotros podamos tener una actitud como de fastidio delante de Dios, y que nos aprendamos a ser agradecidos, y que pueda ser nuestro corazón, pueda dolerse o pueda endurecerse al ver que Dios nos está pasando por una prueba, por un trato con nosotros, y que aunque estamos pasando por ese momento y Dios nos ha provisto, quizás lo poco, pero nos ha provisto, pueda ser una reacción de nosotros de decir: ¿por qué, Dios? ¿Por qué no nos dan más? ¿Por qué estamos pasando por esto? Y que eso se pueda convertir en un fastidio completamente para nosotros, y que te haga criticar, y que te haga murmurar, y que te haga dejar ir a la iglesia, o de buscar a Dios, o de servirle, y que empieces quizás a enfocarte en ti mismo en vez de buscar el seguir adelante y seguir buscando a Dios. El pueblo estaba rechazando, menospreciando la provisión de Dios. Ahora, era algo especial, milagroso, que Dios estaba proveyendo a su pueblo y que nadie más podía estar o había podido probar lo que ellos estaban recibiendo. Y era el maná, y ellos lo están rechazando. Si lo pudiéramos aplicar, ¿a quién están rechazando? Al pan. Y el pan representa, en dos cosas representa según la Biblia. Una es Jesús y otra es su palabra. ¿Sí? Cuando Jesús le dice, Jesús está en el desierto, va a ser tentado por el enemigo, él está en ayuno y le dice: Satanás, vamos, si tienes hambre, dile que esa piedra se convierta en pan. Y Jesús dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, lo que están rechazando ellos, en cierta manera, es la palabra de Dios. Están rechazando a Dios mismo, están rechazando la provisión de Dios. Pero también el pan representa a Jesús. Mira, esta historia que estamos viendo, ahorita vamos a ver que tiene una relación en el Nuevo Testamento, pero vamos tantito a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, si quieren, a partir del versículo 28. Jesús acaba de hacer el milagro de la alimentación de los 5,000, multiplicando los panes, los peces. Jesús se va a orar y después la gente va y lo sigue buscando, y Jesús les reprocha y les dice: ustedes me buscan no por lo que yo les hablo, sino por lo que les doy. Tanto así que Jesús le dice: pónganse a trabajar por la comida que no perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y entonces el versículo 28 dice: y entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le hacen esta pregunta, y respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le preguntan: Señor, ¿qué tenemos que hacer para hacer la obra, tu obra?
Y Jesús dice claramente, creer. ¿En quién? En el que Dios ha enviado. ¿A quién ha enviado? Pues a Jesús. En él tenían que poner su confianza. Y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Jesús acaba de hacer la obra de que con panes y peces alimentó a 5,000. Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. De repente ellos sacan y le preguntan, ¿qué señal vas a hacer tú? Porque nuestros padres comieron del maná, de la comida que Dios les dio del cielo, que descendió del cielo. Versículo 32. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, nos dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, creo que viendo esta similitud en la palabra, nos podemos dar cuenta que el día de hoy, lo que hace el pueblo de Israel es lo mismo que la gente hace el día de hoy. Llegó un momento donde el pueblo de Israel dijo, tenemos fastidio de este maná. Tenemos fastidio de ese pan que descendió del cielo y que comemos y ya no queremos más eso. No nos interesa, nos fastidia. Bueno, creo que lo mismo el día de hoy. La gente está rechazando ese maná que se llama Jesús. Y la gente no quiere recibirlo, no quiere aceptarlo, no quiere creer en él y lo ha rechazado. La gente quiere creer en otras cosas, en sus dioses, en sus capacidades, en sí mismo. Es increíble cómo hoy hay tanta juventud que le habla de Dios y es más fácil que ellos te digan, no creemos en Dios, soy ateo. Yo no creo, no está comprobado. Yo creo que la ciencia, y empiezan a hablarte de tantas otras cosas, ideologías, filosofías, enseñanzas, que la misma escuela ha metido, que muchos maestros se llegan, me platican a mí mis hijas y otros que llegan maestros y con una enseñanza de ateísmo completamente en contra de Dios, tanto así que el que se llama cristiano habla de Dios, se llegan a burlar de él, y lo único que está pasando el día de hoy es que la gente está rechazando ese maná, ese pan que descendió del cielo, ese alimento que es Jesús. Y la gente no quiere saber nada. Y la gente rechaza todo y le es fastidioso. Muchas veces le hablas de Dios, le hablas de la Biblia y te dicen, a mí no me hables de eso porque no quiero tener problemas. Yo no quiero tener conflictos contigo, entonces mira, seamos amigos, pero ni política, ni de religión, hablemos. Bueno, y también ni de equipo de fútbol de repente. Pero la idea es esa, que la gente está rechazando completamente ese maná. Jesús le dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Mira, brinquemos hasta el 41. Y murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Y respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Está hablando de Jesús mismo. Y luego dice, de cierto os digo,
el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Toda esta relación que estamos viendo en Jesús tiene que ver con la alimentación que Dios le dio a su pueblo. Y una vez más, el pueblo se fastidió de ese alimento, lo rechazó, tanto así que lo lleva a murmurar contra Dios. Ojalá que nosotros no caigamos nunca en este punto de murmurar y podamos decir, o lleguemos a decir que estamos cansados por lo que Dios nos ha dado y del fastidio. Regresemos. Números 21. Mira lo que va a hacer Dios como consecuencia a la queja de este pueblo. Dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordía al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces Dios trae un juicio una vez más por la murmuración. Recuerden que hemos estado enseñando y hablando que la murmuración es un problema muy delicado para Dios. A veces nos es fácil criticar y hablar y murmurar de alguien y acusar y hablar, y esto no es correcto. Entonces cuando Dios ve que el pueblo murmura contra él, contra Moisés, Dios trae un juicio y lo que él envía son serpientes ardientes. Aquí hay dos posibles sentidos de esta palabra ardiente. Número uno, algunos consideran que eran unas serpientes de un color rojizo, en las cuales aparecieron, que mordían a los del pueblo de Israel, y era una mordida con un veneno de muerte, que todo aquel que era mordido iba a morir. Me llama la atención que dice ahí que murió mucho pueblo de Israel. O sea, una gran cantidad de personas murieron por esto. Otros dicen que lo de serpientes ardientes era el efecto que causaban, que cuando alguien era mordido por una serpiente, era un dolor muy intenso y les daba una fiebre, una temperatura muy alta que los llevaba a morir, y que por eso se le llama serpientes ardientes. Pero ya sea una o ya sea otra, lo importante es entender que esa mordida era mortal. ¿Cuántos de aquí les ha mordido una serpiente? Nadie, ¿verdad? Espero que nadie. ¿Sí? Imagino que es algo muy doloroso. Pero aparte de dolorosa, esta era mortal. Y era como un castigo a la actitud que el pueblo está teniendo. Versículo 7. Y entonces el pueblo vino a Moisés. Esto es raro, ¿no? Estás hablando de él, lo estás criticando, estás murmurando, y nomás te ves medio difícil. Y ahí Moisés otra vez ayúdanos. Y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Y esta frase me hace entender que el pueblo está arrepentido por la murmuración. Este pueblo está reconociendo que ha hablado y está reconociendo que han pecado. Rara vez el pueblo reconoce eso, pero ahora el pueblo está reconociendo su pecado delante de Dios. Le piden a Moisés que ore y dice: hemos pecado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y una vez más, ¿qué creen? ¿Dios va a responder o no va a responder? Claro que sí. Esto es increíble de nuestro Dios. Porque igual lo hemos dicho, si nosotros fuéramos Dios en ese momento, pudiéramos haber dicho: ya estoy harto de ustedes. Ni sus padres ni ustedes han entendido. Nunca cambian. Es la misma queja: ya estoy harto. Y pudo haber acabado con todos y dejar nada más a uno, a Moisés, y se acabó.
y volver a levantar un pueblo nuevo. Pero la misericordia de Dios es tan buena, tan grande, nueva cada día, que una vez más los escucha. Y esto es importante para nosotros, porque un corazón contrito y humillado Dios siempre escucha. Porque aunque hayas fallado una y otra y otra y otra vez, si tú reconoces tu pecado y vienes delante de Él, Él te va a escuchar. Él siempre está presto para aquel que está arrepentido. Y eso es bien importante, porque muchas veces nos es difícil, cuando hemos pecado, hemos fallado, nos es difícil venir a Dios de nuevo, pensando que no me va a perdonar, que una vez más le fallé. Pero esto me ayuda a entender que si vengo a Él, Él me va a ayudar. Y mira lo que la respuesta de Dios. Ahora, importante, ¿qué fue lo que ellos le estaban pidiendo a Dios? Que quitara de nosotros esas serpientes. Y Dios no va a quitar esas serpientes. Vamos a leer ahorita. Y muchas veces le queremos decir a Dios lo que tiene que hacer, y Dios no actúa como yo pienso. Dice versículo 8: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Entonces, cuando yo leía esto me llamó la atención, porque quizás lo más lógico es que Dios hubiera dicho: ok, ya. ¿Se acuerdan la plaga de los piojos y la plaga de las ranas y todo? Dios traía la plaga, traía las ranas, piojos y todo, y luego oraba a Dios, y Dios de repente las quitaba. Y lo más lógico es pues que quite las serpientes, ¿no? Pero no. Me llama la atención que las serpientes no van a ser quitadas. O sea, todavía, aunque Dios los perdonó, el peligro está en las serpientes todavía, que va a estar ahí. Pero Dios le dice a Moisés: hazte una serpiente ardiente, una serpiente de bronce. El material de bronce significa siempre en la Biblia juicio. Y lo que estaba haciendo Dios es trayendo juicio sobre su pueblo por la actitud. Dice: y ponla sobre una asta. Algunos han visto el símbolo de medicina, ¿no? Y de repente es como una asta y una serpiente que está alrededor. Bueno, algunos piensan que estaba la serpiente atravesada en el asta, muy parecida a lo que era el simbolismo de la cruz, no tanto envuelta, sino que atravesada, ¿sí? Y dice ahí: y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido mirará a ella y vivirá. Entonces, la vida continúa. Moisés prepara esta serpiente de bronce, está puesta en alto. Y ellos en su caminar diario, las serpientes están ardientes todavía, ¿no? Y la gente caminaba o dormía y todo, y la serpiente la mordía. Y al momento que la serpiente mordía, causaba dolor. ¿Y qué es lo que tenía que hacer la gente que era mordida? Tenía que voltear a mirar la serpiente de bronce. Y muy interesante, ¿por qué? Porque no había otra manera de poder hacerlo. O sea, no había un antídoto. Tampoco había como que le tomamos una foto, ¿verdad? Y oye, me mordió una serpiente, déjate la mando por WhatsApp para que la veas. Sino que era necesario que si eras mordido, tenías que ver la serpiente. Entonces puedo aprender varias cosas. La primera, no era como salvación por todos mis amigos, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Que si le mordió a mi hijo, la mamá o el papá iba y veía la serpiente para que mi hijo sanara. Sino que aquel que era mordido tenía que verlo.
tenía que estar ahí, tenía que poner su mirada completamente en la serpiente para poder ser sanado. Ahora, esta historia igual la vemos. Ahora vamos a Juan capítulo 3, por favor. Juan capítulo 3. Porque tiene ese simbolismo con nosotros también. Porque podemos decir, bueno, ¿qué tiene que ver la serpiente para nosotros el día de hoy? Mira, tiene mucho que ver. Dice, versículo 1: y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y entonces Jesús le da una enseñanza en relación a poner su fe en Él, creer en Él y nacer de nuevo. Tanto así que le empieza a decir, pues cómo puede ser uno ya viejo, poder entrar en el vientre de su madre y todo. Y Jesús le responde que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y empieza a dar una explicación y todo. En el versículo 9, después de la explicación, Nicodemo le dice, y respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús respondió y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Versículo 13 dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y luego pone este ejemplo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay una semejanza completamente para nosotros, que somos humanos y que vivimos el día de hoy. La serpiente que muerde y que pone un veneno, para nosotros es el pecado. Todos nosotros fallamos, todos pecamos. La Biblia me enseña, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa serpiente que muerde y que pone un veneno que es mortal y que no hay manera, no hay quien se salve. Eso es lo que el pecado ha causado en cada uno de nosotros. Porque nuestro caminar, fallamos en nuestra manera de hablar, de pensar y de actuar. Incluso la Biblia me dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado. Y hemos fallado. Y cuando uno falla, cuando uno peca, me dice que la paga del pecado es muerte. La causa o el efecto del pecado es una muerte completa para nosotros. No hay salvación en nuestros propios méritos. No hay antídoto. No hay médico. O sea, Dios no le dijo a Moisés: mira, ve, levanta un médico y que haga estas ramas y esta preparación. No. Solamente había una forma, una manera, y era a través de esa serpiente. Cuando Nicodemo le pregunta a Jesús: ¿qué puedo hacer para entrar al reino de los cielos? Jesús es bien claro y dice: necesitas creer, necesitas nacer de nuevo y creer en el Hijo de Dios. Que así como Moisés levantó la serpiente, así el Hijo del Hombre, y está hablando de él, va a ser levantado. Y a mí me llama la atención porque no sé si te has preguntado: ¿por qué una serpiente? ¿Por qué no un león? ¿Por qué no un cordero? Un simbolismo de Cristo. ¿Por qué una serpiente? Porque normalmente la serpiente tiene un simbolismo con Satanás. Génesis me habla de la serpiente que engañó a Adán y a Eva. Apocalipsis me habla de la serpiente antigua y me habla el simbolismo completo con Satanás.
Bueno, es que Satanás es un simbolismo del pecado. Y cuando Jesús está en la cruz del Calvario, Él es el símbolo del pecado, porque el pecado de todo el mundo cayó sobre Él. Y es Jesús muriendo por nuestros pecados. Y así como la serpiente estaba en alto, así Jesús fue puesto en alto en un madero. Y así como aquel que era mordido por una serpiente, para poder tener vida, tenía que voltear a ver a la serpiente, así todo aquel que ha sido mordido por el pecado, que está condenado por el pecado a la muerte, la única manera de poder tener vida es voltear a la cruz y ver a Jesús. No hay otra manera, no hay otra forma. Interesante, porque la Biblia no me dice que aquel que era mordido por una serpiente y volteaba a ver, voltear a ver la serpiente de bronce, poco a poco iba sanando. Quizás se le bajaba la temperatura, se le iba quitando el dolor, y como a las semanas se componía. No me dice eso, sino que me dice que al momento de virar, la serpiente quedaba sano, porque iba a vivir. La misma manera, cuando uno voltea a ver a Cristo, todos nuestros pecados se quitan en el instante, en el momento. No es poco a poco, no tengo que hacer nada, sino que Él lo hace completamente para nosotros. Por eso la única manera de ser salvo es a través de Jesús. Por eso le puse yo puesto los ojos en Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres, solamente Jesucristo. No hay otra forma de que el pecado, la muerte se quite de nuestra vida. No hay otro antídoto. No es por nuestras obras tampoco, porque muchas veces pensamos que el portarme bien, el actuar bien, el hacer bien las cosas me van a llevar a ser salvo, o a ver que Dios pueda limpiarme y transformarme, y no es eso. Cuando Nicodemo le preguntó, cuando los discípulos le dijeron: ¿qué señales harás? Jesús fue bien claro y dijo: que creáis en el que Dios ha enviado, en su Hijo. Lo único que puede cambiar nuestra vida es Jesús. No hay otra manera, solamente a través de Cristo. Ahora, esta historia, aunque yo creo que todos la hemos escuchado alguna vez y la conocemos, yo no sé ustedes, pero está media loca, ¿no? O sea, es ilógico. Imagínate que de repente, no sé, se me ocurrió en la tarde, ¿no? Traes gastritis, traes reflujo, te sientes muy mal y te dicen: ¿quieres sanar? Agarra un frasquito de omeprazol y míralo, y con eso sanarás. ¿Es fácil de creer eso? Ahí diríamos: no, con mirarlo no basta. Mejor la abro y me tomo la pastilla o dos y se me va a quitar. Agarra el Melox, ¿no? Bueno, metí un gol, ¿verdad? Pero y magnesio y nomás velo, no te lo tomes y con eso va a sanar. Y diríamos: está mal, no es lógico. Tengo un dolor de cabeza bien fuerte, mira, busca una pastilla de ibuprofeno y mírala y di: gracias Dios porque ya me sané. Y diríamos: así no funciona. Bueno, de la misma manera, suena ilógico que cuando me mordió una serpiente, voltee a ver una serpiente y me sane. Para eso se necesita ¿qué? Fe. Fe completamente. Bueno, de la misma manera suena ilógico que cuando ha sido un pecador de lo peor, pensar que solamente con decirle a Jesús: perdóname mis pecados, te recibo como mi Señor y mi Salvador, que tan fácil por decir eso y poner mi confianza en Él, yo pueda ser limpio de todo mi pecado. Es una locura. ¿Nunca has platicado con alguien y que te diga: ¿a poco nada más así? Es una locura. Y la Biblia nos enseña que para lo que nosotros hacemos, para el mundo es locura.
pero para nosotros es poder de Dios para salvación. El poner tu fe en Jesús, el poner tu confianza en Jesús, en poner tu mirada en Jesús, es lo único que puede ayudarte el día de hoy. Y quiero terminar con 2 puntos. El primero, yo no sé cómo está tu vida el día de hoy, porque solamente tú y Dios sabe la condición espiritual en la cual te encuentras. Pero si tú estás viviendo en pecado y estás actuando en pecado, creo que hoy hay una invitación para que voltees a ver, no una serpiente, sino a Jesucristo en la cruz del Calvario, y que puedas traer sanidad y salvación a tu vida al voltear a verlo a Él. No hay otra manera. Y quiero que entiendas que aquella persona que era mordida por la serpiente iba a morir, no había manera. No nos dice la Biblia cuánto tiempo, pero no sé qué pasó. O eran muchos rebeldes en el pueblo de Israel, o no todos estaban cerquitas de la serpiente, no sé, pero me dice que mucho pueblo de Israel murió. Y esto me ayuda a entender algo. Muchas veces, como no pensamos morirnos ahorita, y como no pensamos a veces que Cristo puede venir hoy, seguimos viviendo en pecado pensando que hasta mañana o pasado o en un mes o el próximo año voy a cambiar. Y creo que es importante que yo entienda que hoy Dios me está hablando y me está invitando a que si yo estoy viviendo en pecado, tengo que voltearlo a Él. Porque me dice en su palabra que Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó nuestro pecado. Todo lo malo cayó sobre Él. En la cruz pagó por mi pecado. Y si tú hoy estás viviendo en pecado, estás en pecado, hay una invitación que Jesús te hace para que voltees a ver la cruz. Solamente Él te puede salvar. No hay otra manera. Acabamos de leer 2 pasajes. Un hombre que le pregunta a Jesús y Jesús le dice: tienes que voltear a ver la cruz, no hay otra manera. Así como Moisés levantó la serpiente, así el Hijo del Hombre será levantado, y tienes que voltear a verlo, tienes que creer en Él para ser salvo. Jesús, acabamos de ver, es el pan que descendió del cielo. Y Jesús nos acaba de decir: yo soy el pan vivo, que el que en mí come tendrá vida para siempre. Y tú tienes que venir y buscarlo. Y creo que alguien que está viviendo en pecado y que muchas veces está en la iglesia, muchas veces de repente tiene a Jesús, a Dios a un lado, y pareciera que le es fastidio como el maná en su vida. Y tienes que reconocer el día de hoy y venir a Él para poder ser transformado. Y el segundo punto, quizás tú ya volteaste a la cruz y todos fuimos mordidos por el pecado, porque todos somos pecadores, pero hemos volteado a ver a la cruz, y hoy, gracias a Cristo, somos salvos. Pero en nuestro alrededor hay mucha gente que está muriendo, porque el pecado los ha mordido, la serpiente los ha mordido, y hay tristeza, hay dolor, hay angustia en su corazón. Y lo que tenemos que hacer es levantar el asta. Lo que tenemos que hacer es levantar la cruz para que la gente voltee a ver a Jesús y su vida pueda ser transformada. Es increíble. Si nos ponemos a contar, los que estamos aquí, cuántos familiares tenemos que no conocen a Cristo, son muchos. Y nosotros tendríamos que hablarles y predicarles y testificarles. Y nosotros tendríamos que mostrarles a Cristo, porque han sido mordidos por el pecado, porque están sufriendo, hay dolor, y porque van a morir. Y la única manera es llevarlos a que vean a Cristo. Por eso, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe,
Tienes que llevar a tus hijos ahí. Tienes que llevar a tu esposo, a tu esposa ahí, a tus padres ahí, a tus amigos ahí. El pueblo está muriendo, la nación está muriendo, la creación de Dios, las almas se están perdiendo porque no están poniendo su mirada en Jesús. Pero nosotros tenemos que aprender a levantar esa cruz o ese estandarte para que ellos puedan conocer. Sería muy triste que nuestros seres queridos puedan perderse porque nosotros no les hablamos de Jesús. Así que el día de hoy, a través de esta historia, a través de esta enseñanza, creo que podemos ver estos dos puntos. O tú volteas a ver a la cruz para ser limpio, o levantas la cruz para que otros puedan ser salvos. No hay otra manera. Y no te debes de tardar, porque si Dios está hablando hoy es porque quiere hacer algo en tu vida.